Abril de 2025. Por primera vez en la historia, BYD supera a Tesla en matriculaciones mensuales de eléctricos puros en Europa. 7,231 coches contra 7,165, según Yato Dynamics. Un año antes, en 2024, Tesla había vendido en Europa 326,525 unidades contra apenas 50,912 de BYD. 6 veces más. Una ventaja que parecía imposible de tocar. Yo compré mi Tesla justo en medio de esa superioridad aplastante. Lo que no vi venir es que, 12 meses después, el concesionario donde firmé mi contrato se convertiría en un punto de protesta de Tesla Takedown, y que el beneficio trimestral de la compañía se hundiría un 71%. ¿Y si el desplome de Tesla en Europa no tiene nada que ver con que los chinos hicieran un coche mejor, sino con que un solo hombre y sus juegos políticos reventaron la marca mientras un rival subvencionado recogía los pedazos? En este vídeo, como propietario decepcionado de Tesla, voy a desmontar con hechos lo que pasó en estos 12 meses a ambos lados del océano, y por qué el siguiente comprador que se deje llevar por cualquiera de los dos hype corre el mismo riesgo que corrí yo. Pero para entender la caída hay que volver atrás, al momento exacto en que todo parecía perfecto. Porque en enero de 2025 nadie hablaba de crisis, se hablaba de robotaxis. Tesla vendía la promesa de un coche que se conduce solo, que trabaja mientras usted duerme, que convierte cada Model 3 aparcado en un taxista invisible generando dinero. Sonaba a ciencia ficción convertida en modelo de negocio, y yo, como muchos, me lo creí. Ese mismo año los accionistas aprobaron para Elon Musk un paquete de retribución de hasta $1 billón, condicionado a que la capitalización de Tesla llegara a 8,5 billones. Una cifra tan desproporcionada que sonaba a apuesta de casino disfrazada de plan estratégico. Y sin embargo, en ese momento, nadie dudaba de que el hombre que lo prometía fuera capaz de cumplirlo. El 13 de enero de 2025, la Gigafactory de Berlín-Brandeburgo empezó a fabricar el Model Y renovado, apodado Juniper. A mediados de febrero, toda la línea ya producía exclusivamente esa versión. El 8 de marzo llegaron las primeras entregas a clientes en Austin y Fremont, con la puesta en escena habitual de Tesla. Cámaras, aplausos, la sensación de que la máquina seguía siendo imparable. Y entonces, el 2 de abril de 2025, la fábrica de Berlín celebró la unidad número 500,000 del Model Y salida de esa planta. 3 años de producción, 500.000 de coches, un titular perfecto para cualquier departamento de prensa. Esa foto del Model Y número 500,000 es, por mí, el instante exacto en que Tesla parecía tocar el techo del mundo. Fábrica europea a pleno rendimiento, modelo estrella renovado, un fundador prometiendo taxis autónomos y un cheque de $1 billón esperando al final del camino. Todo apuntaba hacia arriba. Y sin embargo, aquí está lo incómodo. Esa misma semana, esa misma primavera, algo se estaba rompiendo por completo fuera de la fábrica, en un terreno que ningún ingeniero de Berlín podía controlar. El error no estaba en la línea de montaje, estaba en otro lugar y llevaba semanas gestándose antes de que nadie encendiera una sola vela en ese pastel de 500.000 de coches. Volvamos al calendario, porque aquí es donde la fábula empieza a resquebrajarse. El 20 de enero de 2025, en la investidura de Trump, Musk hace un gesto en el escenario que medios y usuarios comparan abiertamente con un saludo nazi. Yo lo vi como cualquiera, un clip de segundos, viral en horas. Y aquí está lo incómodo. Ese gesto no ocurre en el vacío. Ocurre justo cuando la fábrica de Berlín acababa de celebrar su Model Y renovado como prueba de que Tesla era invencible. La chispa cayó sobre gasolina que la propia empresa había estado acumulando. Porque el gesto no fue un exabrupto aislado. Musk ya llevaba meses al frente del Dodge, el organismo creado para recortar agencias federales estadounidenses, y había puesto sobre la mesa unos $300 millones de su bolsillo para la reelección de Trump. Eso no es activismo de fin de semana, es una inversión política declarada, con nombre y cifra, por el mismo hombre cuya cara está pegada al logo de cada Model 3 que se vende en Europa. Cuando el dueño se convierte en el titular político del día, el producto deja de venderse solo por sus especificaciones. Y por si Estados Unidos no bastara, Musk cruza el Atlántico con el mismo guión. Apoya públicamente Alternativa para Alemania, la AfD, antes de unas elecciones parlamentarias clave. Para un comprador europeo medio, esto ya no es un empresario con opiniones. Es el dueño de la marca que tiene en su entrada de garaje respaldando a un partido que buena parte del electorado considera radioactivo.
Suena a detalle lejano hasta que entiende que ese detalle se traduce, mes a mes, en gente que cancela pedidos. La respuesta no se hizo esperar y tampoco fue discreta. El 29 de marzo de 2025 estalla Tesla Takedown, una jornada global de protestas coordinadas en más de 230 puntos de venta y concesionarios de Londres a Frankfurt. No hablamos de una manifestación aislada frente a una tienda. Hablamos de una campaña simultánea, planificada, con presencia en decenas de países a la vez. El escaparate de Tesla, ese mismo escaparate que en enero presumía del Model Y Juniper como el futuro sobre ruedas, se convirtió en el punto de descarga de la furia contra su dueño. Y de ahí a la violencia física hay un paso corto. Se reportan actos de vandalismo e incluso un presunto incendio provocado en un concesionario en Francia. En La Haya aparecen pintadas con simbología nazi sobre un salón de Tesla. Sobre la propia Gigafactory alemana se proyecta la palabra Heil. Por mi parte no voy a fingir sorpresa moral selectiva. Nada de esto justifica quemar un edificio. Pero tampoco puedo mirar para otro lado y fingir que la marca no puso la diana en su propia fachada. Las cifras de ventas no tardaron en reflejar ese clima. En enero y febrero de 2025, las matriculaciones de Tesla en la Unión Europea caen un 49% interanual. En Alemania, el desplome llega al 59%. En Francia, al 63%. Son países donde Tesla llevaba años construyendo su imagen de marca aspiracional, no un mercado marginal donde una mala racha se disimula fácilmente. Estamos hablando de la mitad, y en algunos casos de 2/3, de los compradores habituales que simplemente dejaron de aparecer. Y el golpe siguió extendiéndose geográficamente. En abril de 2025, las ventas en Reino Unido se hunden un 62% interanual, confirmando que esto no era un fenómeno alemán o francés aislado, sino un contagio que atravesaba el Canal de la Mancha sin perder fuerza. Si usted seguía de cerca el mercado esos meses, notaba algo raro en los concesionarios: coches parados en el patio, ofertas agresivas de financiación que antes no existían, vendedores que ya no necesitaban esforzarse en explicar por qué Tesla era la opción obvia. Todo eso terminó aterrizando, como siempre, en el balance financiero. En el primer trimestre de 2025, el beneficio neto de Tesla se desploma un 71% interanual, hasta apenas 409 millones de dólares. El beneficio operativo cae un 66%. Recuerde el dato del acto anterior. El 2 de abril de 2025, la fábrica de Berlín celebraba con bombo su Model Y número 500,000. Esa foto de celebración se tomó prácticamente en el mismo trimestre en que la empresa entera perdía 7 de cada 10 dólares de ganancia. El comunicado de prensa y el informe financiero contaban dos historias distintas del mismo mes. Ahora bien, antes de que usted concluya, como concluí yo al principio, que todo esto es simplemente Musk se quemó y arrastró a la marca con él, hay un dato que no encaja del todo con ese relato limpio. En Noruega, un país tan europeo como Alemania o Francia, con los mismos clientes sensibles a la política y las mismas redes sociales indignadas, Tesla sigue siendo, por quinto año consecutivo, la marca más vendida del mercado. Si la política de Musk fuera la única explicación, ¿por qué ese país no siguió el mismo guión de colapso? Alguien, en algún sitio, estaba ocupando exactamente el hueco que Tesla dejaba libre en el resto del continente. Y ese alguien no llegó gratis. El 31 de octubre de 2024, un titular pasó casi desapercibido en medio del ruido. Por primera vez en la historia, las ventas trimestrales globales de BYD superaron a las de Tesla. Fue apenas una fotografía de un trimestre, no un veredicto final, eso se lo cuento en el próximo capítulo. Pero en Europa esa fotografía se convirtió en tendencia. Y una tendencia, cuando dura meses, deja de ser anécdota y empieza a parecerse a un plan bien ejecutado. La pregunta que me hice entonces era simple: ¿qué estaba haciendo BY de distinto para que ese trimestre no fuera casualidad? La respuesta llegó en mayo de 2025, con un nombre que suena a juguete y un precio que no lo es: el Dolphin Surf. Versión europea del Seagull chino, aterrizó desde 19,990 euros en Alemania. Compárelo con lo que cuesta hoy entrar a un Model 3. No es competencia, es otra categoría de compra. BYD no llegó a pelear en el segmento donde Tesla es fuerte. Llegó a crear un segmento nuevo, ahí donde Tesla nunca quiso bajar el precio de su marca. Y no fue un modelo aislado. Dolphin, Seal, Atto 3, Han, Tang, Scion 7 y ahora el Surf. Un catálogo completo desplegado en apenas un par de años, respaldado por cerca de 250 puntos de venta en 19 países europeos.
Eso no se improvisa con buena ingeniería. Eso se construye con capital, logística y una decisión estratégica tomada mucho antes de que Tesla empezara a incendiarse en la opinión pública. Mientras un dealer de Tesla en Gaeta o en La Haya lidiaba con pintadas y vidrios rotos, un dealer de BY estaba firmando el contrato de un local nuevo. Pero aquí es donde la historia deja de ser sencilla, porque este crecimiento no ocurrió en el vacío ni sin resistencia. El 13 de septiembre de 2023, Ursula von der Leyen anunció una investigación contra las subvenciones chinas a los eléctricos. Se abrió formalmente el 4 de octubre. Bruselas sospechaba, con razón, que los precios chinos eran artificialmente bajos gracias al dinero del Estado. 13 meses de investigación después, el 30 de octubre de 2024, llegó el veredicto. Aranceles compensatorios definitivos. BYD 17%, Geely 18,8%, SAIC 35,3%. Suena a castigo ejemplar, ¿verdad? Aquí es donde la sonrisa se me congela, porque Tesla también exporta autos a Europa desde su Gigafactory de Shanghái. Y a Tesla, la Unión Europea le fijó un arancel del 7,8%. Léalo otra vez. La marca que Bruselas investigaba por dumping, BYD, terminó pagando más del doble de arancel que la marca estadounidense que exporta desde la misma China, por la misma frontera. La supuesta víctima del supuesto villano paga menos peaje que el villano. Si esto fuera una película, lo tacharía de guión perezoso. Es la realidad regulatoria de 2024. Y aun con ese arancel del 17% colgando sobre cada unidad, BYD no frenó. Cerró 2025 con un crecimiento del 268,6% en registros europeos frente al año anterior. Tesla, en el mismo periodo, cayó un 26,9%. Un arancel diseñado para nivelar el terreno no impidió que una empresa multiplicara casi por 4 su presencia en el continente en cuestión de 12 meses. Así que, por mi parte, empiezo a dudar de que el precio sea la única palanca real detrás de este ascenso. Porque si los aranceles fueran realmente un muro, BY debería haber tropezado. No tropezó, aceleró. Y eso deja una pregunta incómoda flotando en el aire. La misma que a mí, como comprador que alguna vez confió ciegamente en una marca, me quita el sueño. Si ni el castigo regulatorio de Bruselas logra frenar este crecimiento, ¿de qué tamaño real estamos hablando? ¿Cuánto de esto es apenas la punta europea de algo que ya se volvió, en otra escala, demasiado grande para ignorar? Hasta aquí hablamos de aranceles, de subvenciones, de un mercado europeo donde las cifras se pelean mes a mes. Pero si levanto la vista del marcador continental y miro el balance global, la cosa deja de ser una escaramuza regional y se convierte en otra historia, la de quién manda realmente en esta industria. Y ahí los números ya no dejan mucho espacio para el matiz cómodo al que me había acostumbrado. En 2024, BYD facturó 777.000 millones de yuanes, unos 107.000 millones de dólares. Tesla cerró el año con 97.700 millones. Suena a diferencia de matiz, ¿verdad? No lo es. Es la primera vez en la historia que la empresa china supera en ingresos totales al fabricante, que se vendía como el futuro absoluto del automóvil. Yo compré la idea de que Tesla era la única con escala real. Los libros contables dicen otra cosa desde 2024. Y las entregas confirman el patrón. BYD cerró 2024 con 4,27 millones de vehículos entregados, sumando eléctricos e híbridos enchufables. Tesla, solo con eléctricos puros, llegó a 1,79 millones. Ojo, no es una comparación perfectamente limpia. BYD mezcla dos tecnologías, Tesla solo vende una. Pero incluso descontando ese matiz, en el cuarto trimestre de 2024, BYD ya vendía trimestralmente más coches que Tesla, según CNBC. Ese cruce no fue casualidad de un mes flojo, fue la foto de un cambio de liderazgo. Y 2025 no hizo más que confirmarlo a escala planetaria. Las ventas globales de vehículos 100% eléctricos de BYD llegaron a 2,26 millones de unidades, un salto de casi el 28% interanual, superando por primera vez el resultado anual de Tesla en su propio terreno, el eléctrico puro. Fíjense en la ironía. La marca que en Europa todavía pierde por volumen absoluto es, en el planeta entero, la que ya reparte más coches eléctricos que el inventor de la categoría. Con este telón de fondo, hay un movimiento que a mí, personalmente, me hizo frenar en seco. Warren Buffett, el inversor más paciente que existe, el hombre que compra para quedarse décadas, entró en BYD en 2008, con unos 230 millones de dólares por casi el 10% de la compañía.
17 años sosteniendo esa posición mientras crecía casi un 3.890%, llegando a valer cerca de 9.000 millones de dólares en su mejor momento. Eso no es una apuesta de moda, es un compromiso de una generación. Y justo cuando BY debate récord de facturación, de entregas, de ventas de eléctricos puros, Berkshire Hathaway vende toda la posición. Confirmado en informes ante la SEC presentados en mayo de 2025 y ratificado en septiembre de ese mismo año. 0 acciones de BYD en la cartera de Buffett para marzo de 2025. 17 años de paciencia, liquidados justo cuando el resto del mundo celebra los números. Aquí no voy a decirles que Buffett vio venir un colapso, porque nadie lo ha explicado públicamente y yo no voy a inventar un motivo que las fuentes no confirman. Pero tampoco puedo hacer como que no me raspa la lógica. Si todos los indicadores de crecimiento apuntan hacia arriba, ¿por qué el inversor con más paciencia del planeta decide bajarse justo en la cima de la fiesta? Por mi parte, esa pregunta me incomoda más que cualquier arancel europeo. Y esa incomodidad tiene una dirección concreta. Porque el crecimiento que tanto impresiona en los informes trimestrales, los millones de coches, los miles de millones de yuanes, tiene que construirse en algún lugar físico, con manos concretas y plazos concretos. El siguiente capítulo de esta historia no aparece en ningún balance financiero. Aparece en una obra en construcción donde los números dejan de ser abstractos. Mientras en Europa BY presume registros mensuales y titulares triunfales, en el terreno la historia es mucho menos limpia. La marca que se vende como la alternativa sensata al caos de Musk necesita, para sostener ese relato, una fábrica propia en suelo europeo. Y esa fábrica, la primera en la historia de BYD fuera de China, se está levantando en Hungría, en la región de Szeged. El problema es que las fechas de arranque llevan meses moviéndose hacia atrás, y a mediados de 2026 la producción en serie sigue sin empezar. El nuevo objetivo es el cuarto trimestre de ese mismo año. Y no es solo Hungría. Según reportes de mediados de 2025, BYD había desplazado su prioridad estratégica hacia un segundo proyecto de planta en Turquía, dejando entrever que Europa Central perdía peso frente a esa opción. Un año después, en junio de 2026, la narrativa se invierte otra vez. El proyecto turco aparece congelado y la prioridad vuelve a Hungría. 2 fábricas, 2 países y una empresa que no termina de decidir dónde plantar bandera de forma seria. Si a usted le vendieron esto como una expansión ordenada y calculada, la cronología real dice más bien improvisación. Pero el verdadero problema de BY como constructor no está en qué país elige, sino en cómo construye cuando nadie está mirando con cámara de prensa. Mientras Europa discutía aranceles y cuotas de mercado, en Brasil se estaba gestando un escándalo que tiene mucho menos glamour. En diciembre de 2024, la policía brasileña entró en la obra de una planta de BYD en el estado de Bahía y rescató a 163 trabajadores chinos empleados por un subcontratista y a 57 más por otro. No hablamos de una fábrica cualquiera, es exactamente el mismo tipo de proyecto industrial que BYD replica ahora en Hungría. 5 meses después, en mayo de 2025, los fiscales brasileños fueron un paso más allá y presentaron una demanda formal contra BYD y contra los contratistas Jinjiang y Tecmonta, acusándolos de someter a esos trabajadores a condiciones laborales asimilables a la esclavitud. No es la acusación de un periodista curioso, ni la sospecha de un sindicato. Es un procedimiento judicial abierto por el propio Estado brasileño contra una de las empresas que hoy se presenta en Europa como el rostro limpio del coche eléctrico. Y el asunto no se cerró ahí, ni se diluyó con el tiempo, como suelen diluirse estos escándalos cuando el ciclo de noticias avanza. En abril de 2026, el Ministerio de Trabajo de Brasil inscribió formalmente a BYD en su registro de empleadores señalados por condiciones laborales equiparables a la esclavitud. Es, literalmente, la lista negra oficial del gobierno brasileño. Estar ahí no es un rumor de prensa extranjera, es un dato administrativo del Estado, publicado, con nombre y apellido corporativo. Pónganlo en perspectiva conmigo un segundo. BY construye en Hungría, con retrasos que ya van por su segunda o tercera fecha, y en paralelo, su método de construcción en otro continente termina en una demanda estatal por trabajo esclavo y en una inscripción oficial en un registro de infractores. No estoy diciendo que el coche que sale de esa fábrica húngara vaya a tener algún defecto. No hay ningún dato que apunte a eso, y sería tramposo insinuarlo. El problema no es el producto. El problema es cómo se levantan los cimientos, literales, de la
marca que quiere ocupar el trono que Tesla dejó vacante. Porque aquí está la ironía que a mí, personalmente, me cuesta tragar. BY lleva meses vendiéndose implícitamente como la opción sin el ruido político de Musk, sin escándalos de ego, sin protestas frente a los concesionarios. Y mientras tanto construye su plataforma de lanzamiento europea sobre un expediente que ya no investiga un medio de comunicación, sino un ministerio con capacidad sancionadora. Si el argumento para abandonar Tesla era que su fundador ensuciaba la marca con su comportamiento, ¿qué hacemos con un fabricante cuya propia expansión aparece en el registro estatal de trabajo esclavo de un país entero? Y justo cuando este expediente brasileño empieza a pesar sobre BYD, del otro lado del tablero pasa algo que nadie esperaba. Tesla, la empresa que llevaba 2 años cayendo en Europa, empieza a levantar cabeza otra vez. Empiezo por lo que parece la buena noticia, porque hasta las noticias buenas en esta historia tienen letra pequeña. En el primer trimestre de 2026, las ventas de Tesla en Europa suben casi un 45% interanual, después de 2 años consecutivos de caída. Suena a resurrección. Suena al momento en que el villano se levanta del suelo justo antes de los créditos. Y sin embargo, por los propios datos que acabamos de repasar, no sé si esto es una marca reconstruyendo confianza o simplemente un rebote matemático después de haber tocado fondo. Cuando caes un 27% en un año, subir un 45% desde ahí no te devuelve automáticamente al lugar donde estabas. Por mi parte, prefiero no llamarlo regreso triunfal todavía. Y ahí está Noruega, terca, casi provocadora en su fidelidad. 5º año consecutivo con Tesla como marca más vendida, 19,1% del mercado en 2025. Mientras media Europa protestaba frente a los concesionarios y Bidi duplicaba sus registros mes a mes, los noruegos seguían comprando Tesla como si nada de esto les importara. BYD, mientras tanto, entró por primera vez en el top 10 noruego en abril de 2025 y más que duplicó sus ventas ese año, hasta 5,927 unidades. Es una grieta, no una conquista. Y esa grieta es justamente la que me hace desconfiar del titular fácil de BY ya ganó. La lealtad se rompe más lento de lo que se rompe un titular. Ahora la parte que de verdad me irrita como espectador y como comprador. En 2025, los accionistas de Tesla aprobaron un paquete de compensación para Elon Musk de hasta $1 billón, condicionado a que la capitalización de la empresa alcance los 8,5 billones. Léalo 2 veces. 8,5 billones en una empresa cuyas ganancias trimestrales cayeron un 71% hace apenas un año. Esto no es un incentivo por resultados, es una apuesta de casino disfrazada de gobierno corporativo. Y quien firma el cheque, en última instancia, es el mercado donde usted pone su dinero si compra acciones o incluso si simplemente confía en la marca cuando elige su próximo coche. En paralelo, Tesla lanzó su servicio de robotaxi en Austin en junio de 2025, luego ampliado a Dallas y Houston. Suena al futuro que nos prometieron desde el primer acto de este vídeo. Pero hay un detalle que cambia todo. Dentro de esos vehículos hay conductores de seguridad, personas humanas listas para intervenir. No es autonomía completa, es autonomía con red de protección y con relaciones públicas muy bien escritas. La misma distancia entre la promesa y el hecho que ya vimos con el paquete de compensación de Musk, repetida aquí en formato coche. Del otro lado del tablero, Europa también cambió las reglas del juego. Desde el 12 de enero de 2026, la Unión Europea sustituyó su sistema de aranceles por un mecanismo de precio mínimo. Los fabricantes chinos, BYD incluido, se comprometen a no vender por debajo de un umbral pactado. Es, en el fondo, un reconocimiento tácito de que los aranceles de 2024 no bastaron para frenar el dumping, y una manera más discreta de intentarlo. BYD ya había sorteado el arancel del 17% con volumen y con la Dolphin Surf a 20.000 euros. Ahora tendrá que sortear un piso de precio. La pregunta que nadie contesta todavía es simple. ¿Quién absorbe esa diferencia si no puede bajar más el precio? Sospecho que no será el fabricante. Y aquí vuelvo, porque tengo que volver, a esa fábrica de Berlín que abrió este vídeo con champán metafórico. En enero de 2025 celebraban el relanzamiento del Model Y Juniper, como prueba de que Tesla era invencible. El 2 de abril de ese mismo año, la línea escupía la unidad medio millón, la foto perfecta para el comunicado de prensa. Ese mismo mes de abril, Bidi superó por primera vez a Tesla en matriculaciones mensuales de eléctricos en Europa, 7,231 contra 7,165, y la utilidad trimestral de Tesla ya había caído un 71%.
La foto del aniversario, la que debía demostrar que todo iba bien, fue tomada exactamente en el mes en que todo empezó a no ir bien. Nadie en esa sala de prensa lo sabía todavía, pero la cámara estaba grabando un funeral disfrazado de fiesta. Así que no le voy a decir que apueste por ninguno de los dos. Ambas historias son sobre un crecimiento que superó su propio control. Una empresa se quemó con la política de su propio fundador. La otra corre a una velocidad que le cuesta trabajo justificar en los tribunales de Brasil y en las fábricas que no terminan de abrir en Hungría. Si usted está pensando en su próximo coche o simplemente en dónde poner su confianza y su dinero, yo no me apresuraría a creerle a ninguna de las dos fotos de aniversario. Cuénteme en los comentarios, ¿usted a cuál de los dos le compraría hoy sabiendo lo que sabe ahora?